No, no lo veo. Isaías. Ah, Isaías, ya, tú, ya le avisé a la señora del error de la tarjeta. Bien, para hoy día la clase incluye, como ya habrán visto en las preguntas, infecciones de transmisión sexual, dolor pélvico con PID o EPI y endometriosis y vulvovaginitis. La, la metodología para hoy día es un poco diferente. Eh, Vamos a hacer primero una revisión de los temas y luego revisar las preguntas. ¿Ya? De algunos temas. Bien, dentro de las enfermedades de transmisión sexual, de las infecciones o infecciones de transmisión sexual, tenemos el herpes genital, su etiología, el principal agente etiológico es el virus del herpes simple tipo 2, aunque también hay algunas causadas por virus herpes simple tipo 1 y también la incidencia del virus herpes simple tipo 1 está aumentando. Uno de los factores por los que es importante esta infección con herpes genital es la gran cantidad de reactivaciones que sufre. Otro de los problemas que produce el herpes simple es que cuando la mujer está gestando y da a luz o tiene un parto vaginal con una infección activa que no tiene tratamiento, puede producir en el bebé meningoencefalitis herpética. Por eso, cuando una mujer está gestando y tiene infección activa, está indicada la cesárea, no cuando ya la infección ya ha sido tratada. El virus de herpes simple tipo 2 favorece la infección por VIH y por PVH, o sea, es un factor que ayuda o que promueve o que facilita la infección por estos otros virus. Las formas clínicas, bueno, la primera infección, que son lesiones genitales, hay que recordar que las lesiones genitales, bueno, no dejan cicatriz, y la primera infección es la característica lesiones vesiculares, ¿no? Con dolor y con, a veces al reventarse las vesículas pueden producir una lesión, pero que no va a ser profunda, siempre es superficial. La otra forma clínica es la forma recurrente o recidivante. El diagnóstico, bueno, suele ser clínico por, por el examen de las lesiones. La prueba de Sang es una prueba en la que se determinan células gigantes multinucleares con núcleo en cristales esmerilado. Bueno, la sensibilidad de esta prueba es de 50%. Tampoco es muy sensible como para usarla. Siempre el diagnóstico es básicamente clínico. El aislamiento del virus por cultivo, por PCR o por inmunofluorescencia también es otra de las formas. De todas maneras, siempre el diagnóstico es clínico, prima lo clínico. Generalmente no se hacen esto, cultivo ni PCR, no es muy... No es, y en el tratamiento aciclovir. Como alternativas, el valaciclovir o el fanciclovir, ¿no? Bien. Infección por PVH es de las infecciones de transmisión sexual la más frecuente. Está incluso últimamente aumentando la incidencia. Hay reportes de incidencia, de prevalencia mundial de 10.4%. O sea, ya ajustado por regiones, ¿no? Porque la prevalencia de este virus varía según las regiones geográficas, según los continentes. Entonces, por ejemplo, en África tienen incidencia mayor, la más alta, luego en América del Norte es más que en América del Sur, después esto viene Asia. Eh, tiene, el PVH, como saben, tiene más de 150 serotipos, pero de ellos solo alrededor de 40 producen lesiones en humanos. Estos se dividen clásicamente, hay dos grupos, de alto riesgo y de bajo riesgo, pero actualmente ya se está hablando de un grupo de mediano riesgo, ¿no? Que tienen riesgo de hacer cáncer, pero en menor probabilidad que el 16 y el 18, que son los más frecuentes en cáncer. Y de bajo riesgo, el 6 y el 11. Los de bajo riesgo se relacionan más con lesiones condilomatosas, ¿no? Lesiones locales condilomatosas. Bien. La transmisión es predominantemente sexual.
La prevalencia es máxima en la segunda década de la vida, disminuye ya después de la tercera década y, por ejemplo, algunos casos curiosos en Asia, en Japón específicamente, en la sexta década de la vida hay un nuevo pico en la curva epidemiológica, ¿no? Que no sucede, por ejemplo, ese pico, ese segundo pico en otros continentes o en otros países. En anatomía patológica macroscópicamente vemos los condilomas, las lesiones condilomatosas, que son lesiones verrucosas en zonas de mucosa genital, y la lesión microscópica, que se informa generalmente cuando, si ustedes pueden revisar los papanicolaos o los informes del papanicolao, van a encontrar la palabra frecuentemente cuando hay lesión por PBH, coilocitos o lesión coilocitótica, que es referida al tipo de lesión que produce el PBH y que se visualiza al examen en el papanicolao. Ahora, en el papanicolao no se aprecia el PBH, sino la lesión que produce. Es decir, es una manera indirecta de evaluar la presencia de PBH. La forma de infección clínica, bueno, el condiloma gigante, que también se llama tumor de Buschke y Lowenstein, la forma subclínica en la que aparentemente hay un cuello limpio, pero cuando se hace colposcopía o cuando se hace la inspección visual, ¿no? Se puede detectar. Cuando se hace la inspección visual es generalmente con ácido acético y cuando se hace la colposcopía también usamos ácido acético y usamos Lugol después. Entonces, en la presentación subclínica, al hacer la colposcopía, vamos a poder apreciar en ese momento las lesiones, pero por la reacción que producen, no porque haya clínicamente alguna lesión observable, no apreciable. Y la infección latente, bueno, que incluso ni siquiera con el ácido acético vamos a ver la lesión, sino generalmente cuando hacemos pruebas más sensibles como el PCR. El problema cuando la mujer está contaminada o tiene una infección por PBH y está embarazada y está por dar a luz es que si el bebé tiene contacto con las lesiones puede tener papilomatosis laríngea recurrente que no aparece de inmediato al nacimiento, sino 2 o 3 meses después, y que va a producir lesión a nivel de laringe frecuente, o sea, produce, digamos, lesiones verrucosas a nivel de laringe en el bebé. En el diagnóstico, bueno, citológico, por el papanicolao, en la colposcopía también se puede hacer diagnóstico. Hay un índice colposcópico de RAID que puede ayudar a evaluar el tipo de lesión que produce el papilomavirus. Clínico, cuando ya le encontramos las lesiones condilomatosas, y la detección vírica, que es con PCR o prueba híbrida cruzada. Ahora, la prueba híbrida cruzada es un método semi-cuantitativo, ¿ya? Y lo más sensible y digamos un poco el gol estándar, yo creo que va a llegar a ser al final el PCR, que es lo que se está ya últimamente en boga, lo que se está usando más. Para el tratamiento de infecciones por PBH tenemos dos instrumentos básicamente en ginecología: podofilina, que es uso de podofilina entre el 20 y el 30%, y ácido tricloroacético. El ácido tricloroacético se puede usar hasta el 80% también en algunos casos. La podofilina es para usarla en mujeres no gestantes y el ácido tricloroacético para usarlo en mujeres gestantes. El efecto de este tratamiento es básicamente estético y se usa cuando las lesiones, bueno, producen un mal aspecto o son muy extensas. Pero básicamente ustedes saben que el virus puede no desaparecer, o sea, desaparece la lesión, pero la carga vírica permanece, ¿no? Bien, infección por clamidia. Bien, infección por clamidia. Esta infección es causada por Clamidia trachomatis, es un parásito obligado intracelular patógeno específico del ser humano. Hay 15 tipos de clamidias asociados a 3 grupos de infección. Los serotipos L1, L2 y L3 producen linfogranuloma venéreo y proctitis en homosexuales. También pueden producir cáncer de vulva en mujeres. Los serotipos A, B y C, conjuntivitis neonatal y conjuntivitis de inclusión en el adulto. Los serotipos de la D a la K, infecciones perinatales y otras infecciones de transmisión sexual como uretritis, cervicitis, PID o EPI en la mujer y orquiepididimitis en el varón.
En la clínica, bueno, tenemos el linfogranuloma venéreo, la uretritis y la enfermedad pélvica inflamatoria. Como el diagnóstico, la exploración para ubicar sobre todo el linfogranuloma, en el examen con Gram también puede ayudar. Hay algunos métodos enzimáticos que sirven para el diagnóstico de esta patología y, digamos, el cultivo de tejido de McCoy es un poco el gold estándar, pero no se suele usar. Como tratamiento, las tetraciclinas, básicamente doxiciclina, y siempre asociados a ceftriaxona por la asociación de clamidia con gonococo, ¿ya? Tenemos como alternativas el ofloxacino, eritromicina, que se va a usar en gestantes, acitromicina en monodosis cuando hayan cervicitis o uretritis, y acá siempre hay que hacer tratamiento a la pareja. Bien, respecto a las gonococias, bueno, el germen es Neisseria gonorrea, que es un diplococo gram negativo, y en la clínica hay varias presentaciones. La portadora asintomática, que va a tener los gérmenes, va a transmitir la infección, pero que ella no presenta síntomas. Hay una gonorrea localizada, cervicitis, uretritis, y la bartolinitis unilateral. Los abscesos de Bartolino se les asocia con la presencia de Neisseria gonorrea, de gonococos, y también se les considera una infección de transmisión sexual, ¿no? Se ha logrado aislar el germen de la secreción del absceso de Bartolino. También produce el gonococo EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, y una infección diseminada, gonocosia en el embarazo, que puede producir parto pretérmino, rotura prematura de membranas, coriomnionitis también, puede haber infección postparto y oftalmia neonatorum. Bien, para el diagnóstico tenemos la exploración, la evaluación, el examen de la paciente, el examen del exudado endocervical, que se puede tomar una muestra, hacer un tejido de Gram, y el cultivo de Taller-Martin, que es específico para detectar gonococo. Como tratamiento, la ceftriaxona, asociado siempre a tratamiento para clamidias. Alternativas, ciprofloxacino, ofloxacino, levofloxacino, cefixima. Y alternativas, ciprofloxacino, ofloxacino, levofloxacino, cefixima. Y también acá, igual que en clamidias, tratamiento a la pareja. El tratamiento a la pareja es importante porque si no se le da tratamiento a la pareja, o en algunos casos a las parejas, va a producir una diseminación, o la paciente no se va a curar porque va a remitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienen que recordar, preguntar bien a la paciente, ¿no? Porque, señora, ¿cuándo tuvo, por ejemplo, relaciones con su esposo? No, no especifiquen ese dato, o sea, no pregunten específicamente por el dato, porque a veces hay pacientes que tienen parejas, otras parejas, ¿no? Entonces, en ese caso, no necesariamente es el esposo la única persona o su pareja la única persona con la que tiene, sino simplemente mencionar con las personas con las que tenga actividad sexual, ¿no? Bien, en el chancro blando, el germen etiológico, el agente etiológico, Haemophilus ducreyi, en clínica, bueno, encontramos lesiones, ulceraciones redondeadas, dolorosas, blandas, irregulares y con gran adenopatía inguinal dolorosa llamada el bubón inguinal. En este caso, el tratamiento es ceftriaxona, cotrimoxazol, eritromicina o ciprofloxacino como alternativas. En sífilis o lues, también llamada lues, la sífilis, el agente etiológico Treponema pallidum, que es una espiroqueta. En la clínica vamos a encontrar el lues primario, chancro o sífilis primaria, el chancro duro, que es una lesión, a diferencia del chancro blando,
bueno, una lesión de base indurada, de bordes regulares y que es dura y no produce dolor. La LUES secundaria o sífilis secundaria es una lesión mucocutánea. Las pruebas serológicas para el diagnóstico de sífilis tenemos las no treponémicas, que son RPR o VDRL, y las treponémicas, que ya son más específicas, y que, por ejemplo, el FTA puede estar todavía puede estar con valores positivos en periodos, en intervalos de latencia, ¿no? En los que no hay enfermedad activa, siempre que la paciente ya haya tenido la infección. El tratamiento acá, penicilina G benzatínica. En vaginosis bacteriana tenemos Gardnerella vaginalis, Bacteroides o Mobilincus. Aquí esta no se considera una infección de transmisión sexual porque hay un desequilibrio en la flora vaginal y la flora vaginal y estos gérmenes que están en baja cuantía normalmente van a aumentar y van a producir esa infección. Entonces no necesariamente está relacionado con infecciones de transmisión sexual. No todas estas son infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, algunos consideran la vulvovaginitis candidiásica o la vaginitis candidiásica como una ETS, pero otros no, ¿no? Porque una vaginitis candidiásica la puede tener cualquier mujer, no necesariamente con actividad sexual, ¿no? Hasta las monjas, por ejemplo, pueden tener vaginitis, ¿no? Y no creo que, bueno, siempre tenemos como referencia a las monjas que no, ¿no? Es un grupo que se estudia, por ejemplo, en las monjas se ha hecho estudios con cáncer de mama, ¿no? Porque las mujeres que no tienen hijos tienen un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, en ella, por ejemplo, se estudiaba eso, ¿no? Entonces, la vaginosis bacteriana no es considerada una infección de transmisión sexual. La clínica, normalmente las vaginosis bacterianas son asintomáticas y no produce síntomas inflamatorios en la paciente, pero sí produce secreciones características, ¿no? Se exacerba después del coito o la menstruación. En la exploración vamos a encontrar leucorrea maloliente, fluida y homogénea, grisácea, con un pH mayor a 4.5, y siempre hay que recordar que acá no encontramos eritema vulvovaginal, ¿no? La paciente no se queja por la inflamación que le produzca la infección, sino por generalmente el olor del flujo. Al estudio microscópico encontramos el suero salino, que son las Clucell, que son células epiteliales repletas de gérmenes, y el hidróxido de potasio, que es el test de aminas, que lo que hacemos es, a la secreción que obtenemos en el espéculo, le agregamos una gota de hidróxido de potasio y el olor ya nos da el diagnóstico, ¿no? ¿Han hecho eso? ¿Han hecho eso en consultorio alguien? ¿No han hecho? Consíganse hidróxido de potasio. Igual también a los que están rotando en Cayetano les decía que pueden conseguir ácido acético, que el ácido acético que se usa para la inspección visual con ácido acético es igual que el vinagre Venturo, ¿no? Es vinagre Venturo blanco, el incoloro, ¿no? Entonces ese mismo se usa para la inspección visual con ácido acético, que es un punto que cuando ustedes hacen su chequeo de actividades casi nunca lo firman porque no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en este grupo que está ahora ya algunos han hecho. O sea, consíganse su botellita y cuando vayan a consultorio, sobre todo, cuando roten en consultorio. Bien, en el tratamiento tenemos metronidazol, clindamicina oral o vaginal, y como alternativa ampicilina oral. La candidiasis, Candida albicans, es el principal germen que produce las candidiasis. Ya estamos acá ahora en vaginitis, la vaginitis candidiásicas. Hay hasta 200 cepas de Candida albicans en la flora vaginal, y el 20% de las candidiasis o de las vaginitis por cándida se considera que son causadas por Candida glabrata o Candida tropicalis. Entonces, estas pacientes que tienen como etiología de sus vaginitis candidiásicas glabrata o tropicalis son generalmente pacientes que no mejoran con el tratamiento que se les da inicialmente o que tienen recurrencias muy frecuentemente. Los factores predisponentes para la candidiasis tenemos diabetes, el embarazo, anticonceptivos hormonales, antibióticos de amplio espectro,
inmunodeficiencia, VIH y también el uso de corticoides. En la clínica tenemos prurito intenso, leucorrea blanquecina, grumosa. Esta característica de leucorrea blanquecina y grumosa, en algunos casos van a encontrar, por ejemplo, que no todos hacen leucorrea grumosa, la vaginitis por candidiasis. En algunas pacientes la leucorrea es de aspecto homogéneo. También pueden presentar dispareunia o disuria. La disuria normalmente es causada por la salida de la secreción hacia vulva. Cuando la secreción está en vagina, normalmente no va a producir disuria, ¿no? Y eso lo ven con más frecuencia en pacientes gestantes. En las pacientes gestantes, cuando algunas refieren disuria, ustedes saben que las infecciones urinarias en las gestantes son asintomáticas. Cuando algunas refieren disuria, si ustedes les preguntan luego si hay secreción vaginal, lo más probable es que le digan que sí hay secreción vaginal. Entonces la disuria es más causada por la salida de la secreción ya a la zona vulvar, ¿no? Y que eso ya puede producir molestias a nivel de meato uretral. Los síntomas se exacerban la semana previa a la menstruación y en la exploración, bueno, encontramos el eritema vulvovaginal. Aquí sí hay signos inflamatorios. Las características de la secreción también nos ayudan a hacer el diagnóstico y considerar que el pH de la secreción en candidiasis es menor de 4. En el tratamiento tenemos miconazol o clotrimazol con vía tópica, esto es con cremas o con óvulos. Se puede usar también vía oral fluconazol, itraconazol o ketoconazol. Y acá algo que a veces olvidamos es el tratamiento a la pareja, ¿no? En el hombre las manifestaciones de candidiasis no son muy ricas o muy visibles como en la mujer, pero en el surco balano prepucial es una zona donde se pueden almacenar gérmenes, ¿no? Y que luego reinfectan a la paciente. Eso también hay que considerar. En la tricomoniasis, bueno, el germen Trichomonas vaginalis suele asociarse a otras infecciones de transmisión sexual. Miren, 50% de las pacientes son asintomáticas. Aquí, leucorrea amarillo verdosa y espumosa, quizás esta es la característica más saltante. Hay prurito, hay dispareunia, hay dolor pélvico y coitorragia, o sea, cuando presentan sangrado después de haber tenido relaciones sexuales. Pero estas son de menos frecuencia. Lo más característico, el tipo de secreción. Entonces, para el diagnóstico de vaginitis con la exploración, con el tipo de secreción, si tuvieran una tira de pH, y tuvieran hidróxido de potasio, se hace un diagnóstico más preciso, porque a veces nos guiamos solo por el tipo de secreción, ¿no? Entonces, si a eso le agregan una tira de pH y un hidróxido de potasio, una prueba de aminas, ya el diagnóstico podría ser un poco más preciso. Bien, aquí lo que destaca es el aspecto en fresa del cuello, del cérvix, con una leucorrea abundante, blanquecina y espumosa, como ya mencionamos. El examen microscópico es el examen en fresco que se hace con solución salina y la citología cérvico-vaginal. El cultivo también se puede hacer, pero no es muy usado. Para el tratamiento tenemos tiniazol en monodosis o metronidazol vía oral. Y también recordar el tratamiento de la pareja. En enfermedad pélvica inflamatoria es un proceso inflamatorio de etiología infecciosa y de etiología polimicrobiana. Clamidias y gonococos representan alrededor del 75%. En algunos casos también algunos gérmenes intestinales se encuentran como causantes, pero eso es menos del 5%, como causantes como parte de los agentes en una enfermedad pélvica inflamatoria. Los factores de riesgo: promiscuidad sexual, menos de 25 años como edad, infecciones de transmisión sexual actuales o una historia previa ya de una enfermedad pélvica inflamatoria. Eso sobre todo en algunos también consideran como factor de riesgo la profesión de la pareja sexual,
hay algunas, no por la profesión misma, sino por el entorno de la profesión. DIU en los primeros meses post-inserción, generalmente es hasta los 6 meses, se considera que al colocar un DIU los 6 primeros meses, el riesgo de infección pélvica inflamatoria aumenta. Pasados los 6 meses, el riesgo de esa paciente con DIU es igual al de cualquier mujer sin un dispositivo intrauterino. Procedimientos en los que se hace manipulación diagnóstica, por ejemplo, una histerosalpingografía, una histeroscopía, una histerosonografía, también pueden causar EPI, porque son procedimientos invasivos, ¿no? En la histeroscopía se introducen líquidos y si no se ha hecho una asepsia adecuada de la vagina, entonces se van a introducir gérmenes. O si el material que se usa no está adecuadamente esterilizado, también puede introducir gérmenes. La cirugía de los legrados también puede ser causa de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces puede haber pacientes que se les realice legrados uterinos y que posteriormente regresen con todo el cuadro de una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué factores tenemos como protectores? Los anticonceptivos hormonales, que al producir una mayor viscosidad del moco impiden el avance de los gérmenes. Obviamente los métodos anticonceptivos de barrera y la esterilización tubárica también está relacionada con un factor protector. Las pacientes con ligadura de trompas en ese aspecto tienen menor frecuencia de enfermedad pélvica inflamatoria. La vía de infección, la principal, es la vía ascendente y es casi exclusivamente la única vía de infección. Hay algunas otras por contigüidad, cuando hay apendicitis o peritonitis, que puede producir también una enfermedad pélvica inflamatoria. La vía hematógena, TBC o gonococo, que es mucho menos frecuente, y la linfática, cuando hay lesiones genitales en el tracto inferior por vía linfática, pueden producir enfermedad pélvica inflamatoria. Pero la vía principal es la vía ascendente. Es más del 90%, casi 95%, quizás más. En la clínica, en la enfermedad pélvica inflamatoria tenemos siempre dolor pélvico, puede haber dispareunia, ese dato ya lo podemos tener con hacer la anamnesis de la paciente. Puede haber leucorrea, febrícula y también un sangrado vaginal asociado. Recordemos que la enfermedad pélvica inflamatoria va a producir endometritis, va a producir salpingitis. Entonces, cuando produce o afecta al endometrio, produciendo endometritis, puede haber también sangrados escasos, no sangrados abundantes. Cuando ya hacemos el examen de la paciente, vamos a encontrar dolor a la movilización uterina y también dolor anexial. La lateralización del cervix, hay algunos que en algunos libros, en algunos textos, va a encontrarlo como el signo de candelabro, ¿no? Es decir, al movilizar el cervix se produce dolor en los anexos. Y también, cuando ya tienen mayor pericia, al examinar a la paciente, al examinar los anexos, pueden encontrar las trompas engrosadas como un cordón al momento del examen. ¿Han logrado hacer eso? ¿Sí? Ya están examinando bien. Y bastante bien. Dentro del diagnóstico, en el hemograma vamos a encontrar en algunos casos, en algunas pacientes, leucocitosis, BCG aumentada y PCR positivo. La ecografía ayuda sobre todo cuando queremos diagnosticar abscesos tubováricos. Es posible visualizar, quizás con algo de práctica, las trompas inflamadas, ¿no? También se va a poder conseguir eso en la ecografía. Y el gol estándar para el diagnóstico de la laparoscopía, ¿no? Incluso nos especifica o nos ubica bien en el grado de clasificación. Bien, para la clasificación, salpingitis aguda sin peritonitis en el estadio 1, con peritonitis en el estadio 2, con formación de abscesos tubováricos para estadio 3 y la rotura de absceso ya sería estadio 4. Bien. En las complicaciones, las agudas, las inmediatas, tenemos perihepatitis. Bien. En las complicaciones, las agudas, las inmediatas, tenemos perihepatitis de Fitzhugh-Curtis o la periapendicitis o ascitis exudativa. Crónicas, dolor pélvico crónico, una EPI que no ha sido tratada o que no ha sido adecuadamente tratada. Normalmente el tiempo de tratamiento para una EPI es de 2 semanas, 14 días, pero algunas pacientes normalmente con poco tiempo, o sea, con 48 o 72 horas de tratamiento ya van a presentar mejoría
tal manera que no completan todo el esquema. Otro de los problemas o de las complicaciones crónicas es la esterilidad y también la posibilidad de embarazo ectópico. Bien. El otro tema es la endometriosis, tiene una incidencia de 10 a 25% en mujeres en edad fértil. Se asocia a cambios estrógeno dependientes, nivel socioeconómico alto, herencia, inflamaciones. Y también algunos consideran la iatrogenia. Pueden haber casos de endometriosis, por ejemplo, cuando en la técnica que se usa para suturar el útero cuando se ha hecho una cesárea, también puede producir focos endometriósicos. ¿Ya? Bueno, la endometriosis ya sabemos que es la presencia de focos de tejido endometrial ectópicos, ¿no es cierto? Los cuadros de endometriosis mejoran con el embarazo. Esto por el estado hormonal de la paciente, con los anticonceptivos hormonales y con la menopausia. Por eso, dentro del manejo médico, una de las características es llevar a la mujer, o uno de los tratamientos que se usa es llevar a la mujer a un estado tipo menopausia, ¿no? Entonces, ¿por qué con la menopausia mejora esto? En la clínica vamos a encontrar dismenorrea secundaria en el 80% de las pacientes y también menos frecuentemente menorragias, dispareunia o hematurias cíclicas, hematurias. Peritonitis química cuando se produce la rotura de un quiste endometriósico. Puede haber esterilidad en el 40% de pacientes con endometriosis y ser asintomática en un 20% de tal manera que estas pacientes son diagnosticadas solo por cuestión incidental. Por ejemplo, le hacen una apendicectomía laparoscópica y encuentran focos endometriósicos. Ha sucedido. Grados de extensión puede ser leve cuando los implantes superficiales son aislados, moderada con endometriomas menores a 2 centímetros o múltiples implantes ováricos. Hay adherencias mínimas. Es severa cuando hay endometriomas mayores de 2 centímetros o grandes adherencias que afectan el intestino o también el aparato urinario. En la exploración vamos a encontrar a veces el endometrioma. La laparoscopía nos va a ayudar a definir bien los implantes y la ubicación y el grado de compromiso. La ecografía nos es útil cuando podemos encontrar quistes endometriósicos, sobre todo. Los implantes endometriósicos no los vamos a poder apreciar por ecografía. En cambio, los quistes endometriósicos sí. Y el CA125 es un marcador más de seguimiento que de diagnóstico. En el tratamiento, como les decía, hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico está reservado para formas leves de la enfermedad y el tratamiento quirúrgico para formas moderadas o severas. El tratamiento médico es básicamente hormonal y va a incluir anticonceptivos, gestágenos, el danazol, gestrinona, que son también progestágenos y análogos de gonadotrofinas. En el tratamiento quirúrgico incluye la resección o la cauterización de los focos endometriósicos. En el caso de un quiste, la extracción del quiste, la quistectomía. Bien. ¿Qué tal estaba el examen hoy día? Un poco mejor que ayer, ¿no? ¿Sí? Más sencillo. Dice en esta pregunta, ¿cuál de los siguientes marcadores está elevado en endometriosis? Como habíamos revisado, el CA125 es uno de los marcadores que puede estar elevado en endometriosis. La alfa-fetoproteína se puede encontrar elevada en hepatitis virales, cirrosis hepática, enfermedad inflamatoria, poliposis, también en el embarazo y es un marcador de defecto del tubo neural. El CA125, habíamos revisado, se puede elevar en endometriosis, se eleva en endometriosis. ¿Ya? Y es específico para tumores epiteliales de ovario, carcinoma de colon, mama, pulmón y carcinoma endometrial. El antígeno carcino embrionario, bueno, es una glicoproteína presente en mucosa de colon fetal,
se usa en carcinoma colorectal, de estómago, de pulmón, de mama y de ovario, en tumores pancreáticos o hepatocarcinomas, y se le encuentra elevado en enfermedades hepatobiliares, afecciones pulmonares, colitis ulcerosa. Más altos en fumadores y es poco específico. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona polipeptídica producida por el sincitio trofoblasto. Se evalúa en tumores de células germinales, tumores trofoblásticos o algunos coriocarcinomas. Se eleva normalmente en el embarazo. El antígeno prostático es una enzima secretada por la glándula prostática a líquido seminal. Es útil en cáncer de próstata para diagnóstico y para seguimiento. Hay una relación entre el antígeno prostático libre y total, ¿no? Que se usa yo lo uso en urología para seguimientos. El test de aminas, vimos en la presentación previa que es útil para diagnosticar vaginosis bacteriana. ¿Cuál es la enfermedad asociada a papilomavirus humano 18? Las verrugas planas están asociadas, dijimos, con 6, 11. El 16 y el 18 son para cáncer de cervix. El condiloma acuminado también para otro tipo de papiloma. Cáncer de endometrio y cáncer de piel no. Está también relacionado el papiloma virus tipo 18 con cáncer de pene, de recto, ¿no? También tiene alguna participación. Mujer de 25 años, usuaria de píldora anticonceptiva, consulta por presencia de flujo genital y prurito. Encontramos flujo amarillo espumoso. ¿Qué diagnóstico sería aquí? ¿Qué infección de transmisión sexual tenemos ahí? ¿Ah? Tricomona, ¿no? El examen en fresco lo hacemos con solución salina y su tratamiento, metronidazol. De manera general, aquí vemos, de manera general, la asociación a infección de tracto genital puede producir rotura prematura de membranas, ¿ya? Las bacterias de infecciones vaginales producen proteasas y elastasas que disminuyen la resistencia de la bolsa, de las membranas amnióticas, de las membranas de la bolsa, y además se elevan las prostaglandinas, que también participan en el desencadenamiento del parto. Esta paciente, 35 años, acude por leucorrea y prurito vulvovaginal, y al examen encontramos leucorrea blanquecina, grumosa, adherida a paredes vaginales. Cuando esta secreción que está adherida a paredes vaginales la retiramos, puede producir un poquito de sangrado al examen. La mucosa vaginal está eritematosa, ¿ya? El diagnóstico más probable, encontramos signos de inflamación, no sería vaginosis bacteriana, por el tipo de secreción, es una secreción blanquecina, grumosa, ¿no? Sobre todo esta es la característica principal, candidiasis vaginal sería la alternativa. Bien, paciente de 20 años que consulta por un cuadro de dolor pélvico que aumenta con la menstruación, hay dispareunia y al examen se encuentra masa anexial derecha y dolor a nivel de ligamentos uterosacros. El dolor dice que aumenta con la menstruación, hay dispareunia y el examen se encuentra masa anexial derecha. En un quiste de ovario no habría dolor pélvico que aumenta con menstruación, ¿no? Sí, la masa anexial, pero es un dolor cuando hay quiste de ovario complicado sobre todo, porque algunas pacientes tienen un quiste de ovario que le da una molestia ligera,
sin mayores, sin mayor necesidad de consulta. Entonces, solo si está complicado va a producir mayores problemas. Acá estamos encontrando una masa anexial derecha que probablemente sea un quiste endometriósico y un dolor a nivel de ligamentos uterosacros, probablemente por los implantes que se den en esa zona. La endometriosis es el diagnóstico más probable. Dentro de los que se mencionan, el antibiótico de elección en una mujer de 30. Ya, si la paciente tiene absceso tubovárico, probablemente acá lo que te ayudaría sería la presencia de fiebre, ¿no? Te lo puede ubicar un poco más. Ahora, en estos datos que tenemos, si fuera un hidrosalping, ya a ver, espérate. Hay dispareunia, el dolor aumenta con la menstruación, ¿no? Mira, esto es un dolor que aumenta con la menstruación, o sea, es un problema de larga data, no es un problema muy reciente, ¿no? Esto ya lo tiene ella desde antes, o sea, es un dolor más crónico, un poco más, ¿no? Ya. El antibiótico de elección en una mujer de 32 años de edad con cervicitis mucopurulenta y PCR positivo para clamidia trachomatis, ¿sí? Para clamidia. ¿Están de acuerdo con esa alternativa? No. No. ¿Cuál doxy? No sé qué es. Sí, sí, doxy es mejor. Doxy es. Bien, la siguiente. A ver, mujer de 65 años de edad que consulta por presentar dispareunia ocasional, secreción vaginal amarillenta y sangrado postcoital. ¿Qué tipo de vaginitis es más probable en ella? Por la edad, si no tuviera 65 años, si no tuviera 35, ¿en qué podríamos pensar en el caso de ella? ¿En qué tipo de vaginitis podríamos pensar si esta mujer no tiene 65, sino 35 años, es más joven? Picomona, ¿no? En este caso, la edad nos ayuda un poco a discriminar el diagnóstico, ¿no? No es vaginosis, no es tricomona por la edad. Cuando se tiene, cuando ya la paciente es menopáusica o posmenopáusica, el sangrado se puede presentar ocasionalmente postcoital porque la vagina, por la deficiencia de estrógenos, tiene características inflamatorias. Entonces, al tener relaciones, va a producir un sangrado postcoital. Aunque también tenemos que, por ejemplo, en este caso, descartar la posibilidad de alguna patología endometrial, que sería lo primero, ¿no? Que tendríamos que ver. Pero si hablamos de vaginitis, la vaginitis más probable en este caso sería una vaginitis atrófica. En relación con la infección por el virus del VIH, se considera pareja discordante cuando, cuando
¿Cuándo es pareja discordante en infección por VIH? Cuando uno es cero negativo, ¿no? Bien. El gol estándar para diagnóstico de endometriosis. ¿La ecografía tridimensional ayudaría para el diagnóstico de endometriosis? No, igual, salvo que haya un quiste endometriósico, nos podría ayudar. La ecografía Doppler también se utiliza para el diagnóstico de quistes endometriósicos, pero no es el gol estándar. El examen clínico ya habíamos revisado que puede ayudar en algunos casos y la historia clínica también, pero el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis va a ser la laparoscopía porque podemos visualizar directamente el tipo de lesiones que tenga la paciente. Bien, en esta pregunta, ¿qué es una culdoscopía? ¿Saben lo que es una culdoscopía? Es la visualización por laparoscopía del fondo de saco. ¿Ya? La culdocentesis es la extracción de la punción a nivel de fondo de saco de Douglas, ¿no? La histerosalpingografía, ¿sí saben a qué se refiere? No es la histerosonografía, ¿sí? Ese es con cloruro de sodio inyectando con ecografía. La histerosonografía es un procedimiento ecográfico y la histerosalpingografía es un procedimiento radiológico. Para el diagnóstico más preciso, dice, lo ideal sería una laparoscopía, ¿no? Porque podríamos visualizar las trompas que a veces por ecografía no se van a poder visualizar. Y lo otro, la histeroscopía. La histeroscopía nos ayudaría en el diagnóstico de una EPI. La histeroscopía. Bien. Multípara, de 30 años de edad, usuaria de DIU desde hace un año. Aquí ya tiene más de 6 meses. La culdoscopía, un momento, te están llamando ahora. La culdoscopía es un procedimiento en el que se visualiza el fondo de saco de Douglas. Es generalmente con laparoscopía, o sea, es adicional a la laparoscopía. Incluso a veces toma muestra de fondo de saco para cultivo de secreción en EPI. Bien, multípara de 30 años de edad, usuaria de DIU desde hace un año, ya tiene más de 6 meses. Presenta dolor abdominal localizado en hipogastrio y fosa ilíaca derecha de 7 días de evolución, sin fiebre. Al examen, flujo genital purulento y dolor a la movilización del cuello uterino. Tiene ella dolor pélvico y de aparición reciente. Además, al momento del examen hay dolor a la lateralización del cervix. Probablemente esta paciente también tenga dispareunia, si es que se le pregunta. Entonces tenemos dolor pélvico, bueno, la dispareunia que no está mencionada acá y el dolor a la lateralización, ¿no? O el dolor al examen. Sería una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y por qué el dolor en la fosa ilíaca derecha? ¿Cómo se podría explicar eso? ¿Mm? Claro, puede ser una anexitis unilateral, ¿no? Que esté afectando solo al lado derecho o que esté afectando predominantemente al lado derecho. Aquí, mujer de 24 años que se presenta con dismenorrea secundaria, dispareunia e infertilidad. Bueno, eso también lo revisamos dentro de la clínica de endometriosis. ¿En cuál de las siguientes patologías no se incrementa el pH vaginal? Bueno, el cuadro comparativo de vaginitis no lo había incluido, lo olvidé, pero en las que no se incrementa el pH vaginal
Sería la candidiasis vulvovaginal. Bien, acá, mujer de 22 años de edad, sexualmente activa, con dolor pélvico intenso y con fiebre. Al examen, bueno, anexos dolorosos, leucorrea maloliente, su hemograma con 15.000 leucocitos por milímetro cúbico y ¿cuál es el diagnóstico y el manejo más apropiado? Un mioma, una miomatosis uterina degenerada o infectada puede dar dolor pélvico. ¿Ah? Una miomatosis uterina degenerada sí puede dar dolor pélvico. Ahora, ¿cuál sería la diferencia acá? ¿Qué no cuadra para que sea una miomatosis uterina degenerada? ¿O qué dato tendrían adicional? Bueno, la leucorrea puede ser. Y un dato adicional para que sea una miomatosis tendría que ser al examen un útero aumentado de tamaño. ¿No? Podría ser eso. O el antecedente de mioma en la paciente. Enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Se le puede dar tratamiento ambulatorio a esta paciente? No, ¿no? Porque hay dolor pélvico intenso y hay sobre todo fiebre. También hay un hemograma con variaciones. Quiste ovárico complicado. ¿Qué es lo que no cuadra en este caso para un quiste ovárico complicado? ¿Fiebre habrá en un quiste ovárico complicado? No, ¿no es cierto? ¿Tratamiento quirúrgico de esta paciente? ¿Tratamiento quirúrgico ameritaría? No, porque no hay evidencia ni de absceso ni de rotura de absceso. A ver, nulípara de 20 años con antecedente de infección de transmisión sexual y enfermedad pélvica inflamatoria a repetición. Conoce que su pareja tiene otras compañeras sexuales. Ella no desea concebir y quiere optar por algún método de planificación familiar. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le harían de tratamiento? Cambiar de pareja. Cuando el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual es muy alto, ella tiene riesgo porque ha tenido infección de transmisión sexual, tiene como antecedente y también EPI a repetición, y en este caso la promiscuidad sexual de su pareja, que se la transmite a ella, es un factor de riesgo. Entonces, los métodos hormonales y los métodos naturales no se pueden emplear. Los dispositivos intrauterinos tampoco, y bueno, anticoncepción parenteral. A pesar de que disminuye el riesgo, no lo anula, pero por los antecedentes de la paciente, ¿no? Y por el de la pareja, en este caso el mejor método sería un método de barrera. Bien. En una gestante de 20 semanas con vaginosis bacteriana, ¿cuál sería el tratamiento recomendado? ¿Están de acuerdo con ese esquema de tratamiento? Metronidazol 500 cada 12 por 7 días. ¿Sí? Bueno. Bien, paciente de 35 años de edad con antecedente de grado uterino por aborto, tiene un antecedente de cirugía por aborto inducido hace 15 días. Perdón, disculpen un momento, por favor.
Ya. A ver. A ver, regresamos. Bien. Ya se va a tarde. A ver, un momento. Bien. Paciente de 35 con antecedente de grado uterino por aborto inducido hace 15 días. Presenta dolor abdominal en hipogastrio. Al tacto, dolor a la movilización de cervix. ¿El dato de aborto inducido es útil? O sea, si no les hubieran puesto aquí que era un aborto inducido, ¿habría cambiado la presunción diagnóstica de enfermedad pélvica inflamatoria? No afecta, porque el procedimiento principal es el grado uterino. ¿Ya? El que haya sido inducido no hay problema. No es importante en ese caso. Mi mujer de 20 años de edad, sexualmente activa, presenta fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, posteriormente dolor en hipocondrio derecho, al examen cervicitis mucopurulenta, leucocitosis y aumento de velocidad de sedimentación. ¿Cuál de los siguientes microorganismos causa con más frecuencia este cuadro clínico? ¿Tuvieron esa alternativa? ¿Sí? Clamidia. Bien, paciente con prurito vulvar, que el examen ginecológico se encuentra secreción blanquecina maloliente. Cuello uterino con punteado rojizo como fresas. La infección vaginal sería causada por... ¿Perdón? ¿En cuál? Sí. Mira, la verdad encontré ese germen en la literatura, Sí, claro. No, clamidia no es muy frecuente acá. No, sí. Y así como por ahí están mencionando, la E. coli es uno de los gérmenes más frecuentes acá, en el Perú, ¿no? Entonces, clamidia no es muy frecuente acá. Quizás por eso, la literatura que revisé para esto, quizás por ahí va ¿ya? Pero voy a revisar otra más. Bien, paciente con prurito vulvar que al examen ginecológico se encuentra secreción blanquecina maloliente y cuello como fresa, ¿no? Tricomonas, ¿sí? No hay muy... El síntoma más frecuente, y es un poco el motivo de consulta, el dolor pélvico. Ya luego la dispareunia, las pacientes normalmente no toman en cuenta la dispareunia hasta cuando se lo preguntas, ¿no? Y el dolor al examen, bueno, eso ya cuando la examinas. Pero el motivo de consulta en la EPI siempre es el dolor pélvico. Bueno, tratamiento de elección en vaginosis bacteriana. La presencia de células clave, dijimos que las células clave o clue cells eran células epiteliales con carga de gérmenes, ¿no? Y es el patognomónico de vaginosis bacteriana. De las siguientes infecciones de transmisión sexual, ¿cuál pertenece al síndrome de úlcera genital? El Ministerio de Salud
trabaja con síndromes, ¿no? Y dentro del síndrome de úlcera genital está el chancroide y está la sífilis. Tricomonas, gonorrea, clamidias y condilomas no pertenecen al síndrome de úlcera genital. A ver, dice, adolescente de 16 años de edad que niega relaciones sexuales, última menstruación 22 días antes de acudir a emergencia, refiere dolor intenso y continuo en fosa ilíaca derecha, pálida, con frecuencia respiratoria 26, presión 90-60 y resistencia de la pared abdominal. Examen de laboratorio, hematocrito. En ese caso, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Quise de anexar la pedículo torcido, ¿están de acuerdo o no? ¿Por qué no cuerpo lúteo? A ver, ¿por qué no cuerpo lúteo? ¿Por qué no embarazo ectópico? ¿Cuánto necesitas de beta como mínimo para que sea positivo? Por encima de 5, ¿no? En este caso tenemos 0.5, está normal. Cuerpo lúteo, ¿por qué no cuerpo lúteo? A los 22 días ya se formó cuerpo lúteo. Está en el día 22 de su ciclo. ¿Ah? Ya empieza a degenerar, pero todavía no, o sea, no se ha formado exactamente todavía el cuerpo lúteo, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Mm, los leucocitos, leucocitosis 14.500. ¿En un cuerpo lúteo habrá leucocitosis? ¿Puede haber leucocitosis en cuerpo lúteo? Es menos frecuente la leucocitosis en cuerpo lúteo. ¿Qué más? Eh, anexitis. Una anexitis no explicaría todo el cuadro porque hay un dolor intenso y continuo en fosa ilíaca derecha y hay resistencia de pared abdominal. En las anexitis, sí. Un hematocrito en 28 es como 9, ¿no? Más o menos. 9 punto y... Claro, para saber si es que esto es causado por una rotura de cuerpo lúteo, en todo caso tendrías que hacer una seriada, ¿no? Porque puede ser su hemoglobina basal. 9.3, ¿no? Tendrías que en todo caso hacer un hematocrito de control. Ya más cerca del final, cuando ya está, sí, ¿no? Digamos ya después del día 22 más. Pilonefritis. Para pensar en pilonefritis acá no tenemos el... Para pensar en una pilonefritis, ¿qué nos falta para poder pensar en una pilonefritis acá? Porque tiene fiebre, ¿no? Ha tenido fiebre. No tiene fiebre, no es dolor intenso, continuo en fosa ilíaca derecha. El examen pálida, resistencia, examen de laboratorio, ya no hay fiebre.
los datos que le dan no cuadran mucho para un quise anexial a vehículo torcido, ¿no? Es más para cuerpo lúteo. ¿Cuántas? Otra pregunta, ¿cuántas son? 26, 3. Bien, entonces esa pregunta sí está para observar, ¿ya? Mujer de, mujer de 29 años de edad con dolor pélvico en fosa ilíaca derecha, retraso menstrual de 10 días, escaso sangrado genital. Al examen, útero reblandecido, levemente aumentado el volumen y dolor a la movilización del cervix. ¿Pueden pensar en embarazo ectópico con los datos que tienen acá? ¿Sí? ¿Suficiente? ¿Qué datos tendrían para pensar en una gestación? Aparte del retraso menstrual. ¿Ah? ¿Qué datos tendrían para pensar en una menstruación, en una gestación? El útero reblandecido y levemente aumentado de volumen, ¿no? ¿Por qué no pensar en un aborto? Por el sangrado, ¿no? El sangrado es escaso. En el aborto tendría un sangrado mayor. Mola. ¿Por qué no una mola? Si fuera una mola y tendría un retraso menstrual de 10 días, ¿ya daría síntomas? No, es muy pronto, ¿no? Porque tendrían que primero formarse las vesículas y pasar un poco más de tiempo. Y el tamaño del útero no es muy útil. Antes sí era importante porque decía que era más del tiempo de gestación, pero actualmente ya no se ve mucho ese dato. Anexitis. ¿Cómo? Para una anexitis, ¿qué nos faltaría? ¿Cómo? Claro. ¿No? El útero reblandecido en el examen nos faltaría, bueno, tenemos dolor a la movilización del cervix, pero en el caso de un embarazo ectópico también puede haber dolor por la rotura del anexo, ¿ya? O por la distensión del anexo también te puede dar dolor. Para descartar anexitis, el retraso menstrual, digamos que es un dato más importante. ¿Ya? En enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cuál era el dato? Dice que no es correcto, que es más frecuente en mujeres perimenopáusicas, es más frecuente en mujeres en segunda, jóvenes, ¿no? En segunda década de la vida. Signos y síntomas de enfermedad pélvica inflamatoria en una mujer virgen deben sugerir infección por tuberculosis. Embarazo tubario no, bueno, ella refiere que es virgen, masturbación, signos de enfermedad pélvica inflamatoria no van a producir esto. La masturbación no va a producir una EPI, ¿no? Bien. ¿Cuál de los siguientes constituye un factor predisponente para candidiasis? Ya habíamos revisado
diabetes, embarazo, inmunidad disminuida, antibiótico terapia sistémica o de amplio espectro. Bueno, todo lo anterior son factores predisponentes para candidiasis. En relación a la vulvovaginitis, ¿cuál de las siguientes alternativas no guarda correspondencia? Infección por monilia, por cándida en la gestación. ¿Gonococo produce un flujo vaginal sanguinolento? ¿El gonococo? No. La tricomona, flujo vaginal espumoso. El herpes, la ulceración y la vaginitis bacteriana, flujo con olor, bueno, a pescado. La flora normal de vagina adulta puede incluir todos estos gérmenes, organismos difteroides, bacilos de Doderlein, estreptococos, estafilococos. El chancro sifilítico es una lesión indolora, circunscrita de contornos redondeados y de base indurada. Es un chancro duro, ¿no? Y característicamente indoloro. El chancro doloroso y de base blanda es el chancroide. Bien, el test de Frey se utiliza para hacer el diagnóstico de linfogranuloma venéreo. También es útil para esta ITS. Con relación a enfermedad de transmisión sexual, ¿en cuál de las siguientes alternativas existe correspondencia entre enfermedad y agente etiológico? Todas ellas, el granuloma también, el Calimato bacterium también está incluido. Es un germen de poca frecuencia, pero también se considera, ¿no? La localización más frecuente de TBC en el aparato genital femenino son las trompas de falopio y también es una causa frecuente de infertilidad, ¿ya? En muchas mujeres se encuentra que después de varios estudios, finalmente que la causa de su infertilidad es una infección tuberculosa previa y que ha afectado principalmente las trompas de falopio. La característica es a la visualización de las trompas, aspectos de lesiones en rosario, en la superficie, como migas. Bueno, aquí es VIH, dice no se disemina por contacto con lágrimas y saliva, ¿no? ¿Sí? Paciente mujer de 45 años, gesta 3, Papa Nicolau normal, hace 6 meses presenta secreción vaginal con mal olor, grisáceo, pH 5 y hidróxido de potasio positiva. Según los criterios de Amsel, ¿qué criterio falta? Fluxels. Mujer de 52 años que acude por prurito vaginal, dispareunia, sequedad vaginal. Evaluada, su pH está en 6. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya la edad es una edad para una paciente de menopausia. El promedio de menopausia en el país es de 51 años, ¿no? Entre 48 y 51 está el rango. Promedio en 48 y el rango hasta 51. ¿Ya? Y por último, si una mujer de 24 años se presenta con dismenorrea secundaria, dispareunia e infertilidad, ya tenemos también en la revisión previa como diagnóstico la endometriosis. Bien. Muy bien, gracias. No olviden acá